Hola a todos los que se están conectando en este momento, sean bienvenidos a un episodio más de este Super Live, los Super Live del Miso, donde vamos a estar hablando infinidades de cosas, esperando conectarnos lo más posible con muchos invitados con diferentes temas que tengan que ver con el mundo misérico, señoras y señores, y el día de hoy no es la excepción. Vamos a estar hablando de un tema muy importante y que nos está quejando a muchas de las personas que estamos inmersas en este mundo y sobre todo los creadores de contenido. Vamos a estar hablando de Miss Universo, evolución, involución y decadencia. Mises, concursos y buenos invitados, temas, escándalo y guerra para ti. Ya no hay quien se escape, amargados a otro lado. Vente y no sufras, te vas a divertir. En el canal de Miso no hay regionalismo, no hay nacionalismo, solo hay información. El Super Live de Miso es pa' pasarla rico con invitados regios, se forma el recocho. En el Super Live de Miso la vas a gozar. Chisme, cuento, guerra, no es tiempo de llorar. El Super Live de Miso la vas a gozar. Nuestros invitados te pueden infartar. ¡Ay, madre Laura! Y bueno, señoras y señores, ya estamos aquí con el doctor Leosbel Valdés. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Miso, ¿cómo estás? Súper bien. Añales que no teníamos un face to face por aquí por Instagram. Sí, súper bien. Ahí estaba desconectando el micrófono porque casualmente cada vez que me pongo el micrófono no sé qué pasa, que pierdo el audio. Pero bueno, muy contento, muy emocionado de que me vuelvas a invitar, de que tengamos esta oportunidad para hablar de algo tan importante que tiene que ver de la historia de Miss Universo, que tú sabes que a veces hablamos y se nos olvida todo lo que aconteció décadas atrás, que incluso a veces hasta los dueños de Miss Universo no saben ni de la propia historia del certamen, ni las reinas tampoco. Entonces es muy importante siempre hablar de estos temas y pues aclarar puntos importantes. Yo siempre le decía a Leosbel en todo momento, tú más que misólogo eres historiador, porque Dios mío, hay cosas que yo ni pendiente que hubiesen pasado, cosas que a mí se me olvidan, porque yo en realidad, yo siempre se lo he dicho a ustedes, yo soy de vivir el momento, lo que está pasando en el instante y todo lo demás, pero a Leosbel no se le olvida ni un punto, ni una coma, y por eso me encanta muchísimas veces hablar con él. Y venimos con un tema muy importante, Leosbel, tú que estás inmerso en todo esto de saber de la historia, de los certamen de belleza, sobre todo Miss Universo, que te apasiona muchísimo, nos apasiona muchísimo, y es la evolución, involución y decadencia. Así lo catalogo yo, porque siento que el Miss Universo se ha dividido en muchas partes, pero hay tres partes que para mí siempre fueron importantísimas, que fue donde sentí que se dividió en estas tres palabras que son evolución, involución y decadencia, según lo que yo he podido vivir de Miss Universo. Pero sí tenía que hablar con una persona que obviamente supiera más del asunto, y por eso Leosbel está aquí. Así es que, amigos, siéntense bien ricos, sabrosos y deliciosos, porque ya vamos a empezar. Amigo, el Miss Universo, ¿qué significa para ti el Miss Universo? Mira, casualmente, wow, esa es una pregunta tipo reina de belleza. Pero mira, casualmente yo estaba hablando con un fanático de la actual reina de Miss Universo, de Fátima, y yo estaba hablando que para mí el Miss Universo significa, literal, yo se lo dije así, para mí Miss Universo significa evolución de la mujer a través de la sociedad. O sea, ver cómo la mujer va evolucionando a través de la sociedad. Yo no espero que actualmente en un Miss Universo vaya a haber una mujer. ¿Cómo puede ser que se comporte una mujer de aquí a 30 años? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo voy a esperar que una mujer se comporte en un Miss Universo 2026 como se comportan las mujeres en el año 2026. Si yo me voy al pasado y analizo los Miss Universo de los años 50, 60, 70, yo lo tengo que ver con los ojos de los años 60, 70 y 80. Por eso es que yo digo que para mí el Miss Universo es la evolución de la mujer a través de las épocas, a través de la sociedad. La sociedad evoluciona, pues así para mí evoluciona el Miss Universo y evolucionan las mujeres que participan en el Miss Universo. Eso es lo que es para mí el Miss Universo.
completamente de acuerdo contigo. Como quien dice, la mujer evoluciona según la actualidad de la sociedad y cómo ellas se van empoderando en cada una de las etapas, porque eso es como la ropa. La ropa en todas las décadas es completamente diferente y a veces hasta uno dice, uy, esa ropa que se ponían antes, qué horrible. Así ven muchos, porque yo también les he dicho en muchas ocasiones a los seguidores, ustedes tienen que ver con los ojos, así como tú dijiste, con los ojos con que las veían en el año 60, en el año 70, en el año 80, porque no es lo mismo ni es igual, y también tenemos que ver ese perfil que se buscaba en cada una de las generaciones, que nunca es el mismo. Ahorita, hace un tiempo entramos en la generación de que se busca la mujer empoderada, esa voz líder, esa voz que le están dando la palabra, el voz, el voto para hablar de ciertos temas que antes incluso eran tabúes, que las reinas no se podían meter en eso, y hay muchas reinas que ahorita se están tomando la palabra de hablar sobre política, sobre religión, sobre la salud mental, que eran temas que normalmente las reinas no tocaban, pero que ahora quieren dejar huella, y para eso yo creo que ha sido una buena plataforma en Miss Universo. Pero ¿sientes que esta misma plataforma ha dañado el perfil con que han querido evolucionar a la mujer? O sea, actualmente, hablando de la actualidad. Sí, de la evolución que nosotros sentimos que pudo haber visto como en los años en el 2015, 2014, pero que siento que no lograron. No, exactamente. Y vaya, no solo del 2014, yo pienso que tal vez un poquito antes se empezó a construir esta faceta. Lo que pasa es que recuerda que también estaba lo de las redes sociales. Hay un canario por ahí cantando, por eso quería utilizar el micrófono, pero me conecto el micrófono y entonces no se oye mi voz. Entonces, bueno, yo creo que desde un poquito antes se venía construyendo todo esto de querer mostrar un poquito más de la mujer, más allá de la belleza, pero como no existían las redes sociales, no se daba tanto auge, porque tenemos el ejemplo de Lara Dutta, una de las mujeres más increíbles que ha ganado el Miss Universo, con una voz increíble, con un trabajo social increíble, y que visitó más de 60 países, pero no conocemos de su legado por el tema de las redes sociales, del internet, que era muy limitado en la época. Y en cuanto a lo que está sucediendo ahora actualmente, de lo que se busca en una Miss Universo y el conflicto interno, que me imagino a lo que te estás refiriendo, de los dueños actuales de Miss Universo, creo que sí choca muchísimo, porque no estás promoviendo, o sea, promueves algo, pero tienes dentro de la organización, bueno, personas que son criminales, personas que incluso discriminan a la mujer y que desde algún punto de vista han tenido actitudes misóginas y actitudes un poco racistas hacia la mujer, porque cómo olvidar cuando ganó Victoria y el propio Raúl Rocha y Anne retuitearon algo que habían colocado Donald Trump y Elon Musk acerca de que ahora se está ganando la verdadera belleza porque había ganado una mujer rubia y de ojos azules, y pues ellos retuitearon esto sin darse cuenta del impacto que estaba que podían ocasionar, tanto así que la Miss América tuvo que hablar acerca de este tema. Entonces sí estamos viendo cómo hay una desconexión de lo que se promueve, pero del ejemplo que los dueños de la organización están dando. Y ahí es donde vemos cómo ha decaído un poco la organización. Vemos un poco de hipocresía también por parte de la organización. O sea, quieres una mujer espectacular, quieres una mujer que tiene voz, que tiene voto, pero a la misma vez estás haciendo todo lo contrario a lo que dices promover. Así es, mira, hablemos de evolución. Yo, cuando pienso en toda la historia de Miss Universo, ¿a qué me voy con la evolución? De pronto, obviamente no vivimos todas las épocas, es muy difícil para nosotros porque somos, como quien dice, muy jóvenes. Para eso, yo más joven que Leobel, pero ambos jóvenes. Pero yo la evolución en Miss Universo la asocio en poder ver el transcurso de los años. Yo vi las competencias de los 50, luego los 60, yo hice primeros análisis antes de perder el otro canal, yo tenía muchos análisis y yo me daba cuenta, wow, la evolución no solamente estaba en que las chicas usaran trajes de baño enterizos completamente tipo pantalones, después usaron otros más corticos, otros que unos bikinis que eran demasiado chiquitos incluso para lo que usan ahorita, pero no solamente eso, sino el tipo de pasarelas que se utilizaban, el tipo de bellezas que estaban eligiendo, el tipo de cuerpos que tenían las chicas. Entonces yo veía como cierta evolución también por el hecho de que
el Miss Universo estaba, como quien dice, posicionándose, mientras que otros concursos también estaban en la palestra, ¿no? Yo diría que la evolución de Miss Universo llegó hasta los 80, aunque sí yo sé que hubo altibajos en la organización, en los concursos, en las sedes y todo lo demás, pero como hasta los 80s, 90s fue que yo vi que hubo una evolución o una constancia, y de allí para acá todo comenzó a subir y bajar más fuerte, que no se sabía qué era lo que estaba pasando. Háblanos un poquito de cómo viste la evolución de Miss Universo y desde cuándo. Bueno, mira, hablaste del tema de la pasarela, del tema de los trajes y de los cuerpos, pero se te olvidó mencionar algo, el tema del discurso de la pregunta final. Y recuerda que antes, en los primeros años 50, 60, ¿qué es lo que yo digo? Miss Universo evoluciona como evoluciona la sociedad. En los años 50, 60, a la sociedad no le importaba la opinión de una mujer. Entonces, las reinas lo que hacían era un discurso ya preparado, un discurso ensayado. Tanto es así que si tú ves el Miss Universo del año 1957, la cubana, literal, se le olvida una parte de su discurso, saca el papelito donde lo tenía escrito y lo empieza a leer. Y no es hasta el año 68 donde ya a las chicas se les empieza a hacer la famosa pregunta final. O sea, tuvieron que pasar casi, vamos a decir, 2 décadas para que el Miss Universo se interesara por escuchar la opinión de una mujer. Y sabemos que eran temas sencillos, o sea, temas de que cuál es tu lugar favorito para visitar, cuál es tu lugar favorito, cuál es tu mejor amigo, o sea, temas triviales, no era ningún tema profundo, ni ningún tema relacionado con la sociedad ni con la política. Eso se vino a ver más en los años 90. Que tanto es así que a la organización no le importaba la opinión de una mujer que en Marta Vasconcelos, la Miss Universo del 68, ella no respondió la pregunta final y ganó. O sea, tú vas al Miss Universo del año 1968, le hacen la pregunta final, ella se quedó completamente en blanco, se empezó a reír y aún así ganó. El concurso, porque no era algo relevante, era simplemente para seguir lo que venía haciendo el Miss América, porque recuerda que en los primeros años el Miss Universo bebe mucho del Miss América, porque ahí fue donde nació. Ya para mí el pico máximo de evolución del Miss Universo en cuanto a alzar la voz, porque vamos a seguir con esta consigna que es lo que se está pregonando en este 2026, yo lo veo en los años 90. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que esto es importante. Yo te voy a hablar, siempre te voy a comparar con la sociedad. En los años 90 acá en los Estados Unidos ocurre como un explote del feminismo. Y entonces, al ocurrir un explote del feminismo, Miss Universo se tiene que adecuar a lo que ya la televisión quería, a lo que la televisión estaba pidiendo. Entonces la televisión y la sociedad, sobre todo las mujeres con el feminismo, estaban pidiendo mujeres que hablaran de temas más profundos. Entonces por eso es que vemos que por primera vez en la historia de Miss Universo tenemos 3 rondas de preguntas que hacían las Misses, algo nunca antes visto. Y yo digo que en la etapa de los años 90 tenemos algunas de las Misses tal vez menos bonitas, pero de las más inteligentes. O sea, salimos en el año 97 con una americana, con Brooke Lee, que quizás no era la más bonita, no tenía el rostro más bonito, pero era la que más chispa tenía, la que más inteligencia tenía, la que más, o sea, superó a la venezolana en cuanto a inteligencia. O sea, ahí vemos cómo la inteligencia superó a la belleza. Y vamos a un back-to-back de inteligencia. No, un back-to-back no, triple. Porque en el 98 no gana la más bonita, gana la más inteligente, la más preparada académicamente. Y en el 99 y en el 2000 vuelve a ocurrir. Y entonces ya ahí ya estábamos viendo cómo el Miss Universo se quería desprender de esa idea de solamente coronar a una mujer diplomática o a una embajadora. O sea, querían más una mujer filosófica, a una mujer más profunda, a una mujer de que después que tú pasas 20 años de durmiendo, ¿qué es lo primero que tú harías? Que recuerda lo que dijo Berusca, no, yo cumpliría todos mis sueños, esto, lo otro. ¿Qué fue lo que dijo Wendy Fitzwilliam? ¿Qué se ha perdido el mundo? Si tú te encuentras con una mujer que lleva 20 años dormida y acaba de despertar, que fue la pregunta final, ¿qué dijo ella? Wendy Fitzwilliam, que se ha perdido un planeta limpio, un aire limpio, un ecosistema. Y entonces ahí ya vemos la profundidad de una Miss Universo a la superficialidad, sin desmeritar a la primera finalista, la superficialidad de una respuesta banal
de una respuesta que repetitiva, una respuesta que se venía viendo años anteriores. Entonces ya yo vi como el pico máximo, no tal vez de la evolución de Miss Universo, sino de unas diferencias, de querer buscar algo diferente. Porque si tú vas a los años 50, 60, 70, algo que tenían muy común las reinas de Miss Universo, es que todas se reunían con el alcalde de Nueva York, con el alcalde de Los Ángeles. Tú puedes encontrar fotos, es muy fácil googlear y buscar fotos de las primeras Miss Universos, reuniéndose con presidentes, reuniéndose con diplomáticos, porque eso era de lo que se esperaba de la Miss Universo de esa época. O sea, simplemente una mujer que funcionara como primera dama, pero sin compartir su opinión de manera pública. ¿Entiendes? Así es, y precisamente allí, por eso te digo, el pico para mí de la evolución fue esa, y tú tocaste el tema. Ya eran 3 rondas de preguntas, que en realidad no eran 3 rondas de preguntas, eran 2 rondas de preguntas y un conversatorio. Porque a mí me fascinaba esa época, e incluso yo la viví, pero a través de los videos, claro está, pero sí me encantaba porque las candidatas que pasaban al primer filtro, que era el top 10 en sus inicios, ellas pasaban a un conversatorio en traje casual, que era el mismo que utilizaban en muchas ocasiones para el opening, y llegaban y se sentaban con el animador y tenían una conversación de 1 o 2 o 3 preguntas. Las más interesantes, o las reinas, que eso también se notaba, no sé si lo notaron muchos, pero yo sí lo notaba, era que las chicas que tenían esa soltura o esa fluidez vocal, esa inteligencia para poder responder un poco más profundo, le hacían más preguntas que a otras que tenían una inteligencia un poco más limitada, y le hacían una sola pregunta y la despachaban. Y yo decía, no me parecía justo, pero al final también trataban de cuidar de que la reina se quedara en silencio, o como tú dices que le pasó a la Vasconcelos, que Arcángel lo estaba diciendo ahorita, es que ella decía que no daba para respirar, entonces por eso no respondió. Entonces yo creo que trataban de evitar eso, que la chica pasara la pena, como decimos vulgarmente ahorita, ¿no? Pero sí, yo sentí que ese fue el pico porque allí la mujer comenzó a tener voz, allí la mujer comenzó a tener mucho que aportar. No, y no solo la parte de las preguntas, sino que esto sí es algo que hay que destacar. Ya a finales de los 90 es cuando se empezó a incorporar la labor social. Es cuando más se empezó a incorporar la labor social. Es imposible. Eso en parte la actual Miss Universo tiene, entre comillas, razón. Digo entre comillas porque es lo que yo te digo, en los años 50, 60, 70 no se esperaba que una Miss Universo hiciera labor social, que una Miss Universo entrara a comunidades pobres, que se reuniera con los pobres. Eso no era lo que se esperaba. Tenía más una imagen de diplomática, de embajadora, pero ya en los años 90, y eso sí hay que reconocerlo, yo no soy muy fanático de él, pero bueno, el César es lo que es del César. Eso sí se lo tenemos que reconocer a Donald Trump. Él sí fue el impulsor de la labor social en Miss Universo, sobre todo con la causa del VIH, y eso se empezó a ver a finales de los años 90, sobre todo cuando él tomó el mandato del Miss Universo. Y de ahí en adelante ya vimos cómo la organización Miss Universo se empezó a unir con organizaciones benéficas acá en los Estados Unidos. Pero ya eso fue a finales de los 90, principios de los 2000, con mucho más impacto. Antes eran casos aislados, como Marisol Malaret, que fue la primera Miss Universo en realizar labor social. Fue algo sencillo, plantó un árbol, pero bueno, eso era algo que nunca se había visto en el Miss Universo antes que ella. Pero sí teníamos antes casos de labor social, pero eran casos puntuales, eran casos aislados, no casos constantes, como lo empezamos a ver. Por ejemplo, está el caso de Michelle McLean, la Miss Universo en 1992, que fundó su organización Michelle McLean Children, y es un caso aislado. Primera vez que, o una de las pocas veces que una Miss Universo para la época creaba una organización en beneficio de los niños, de los más necesitados. Ya después que Donald Trump tomó el poder, empezamos a ver ya todo este explote de labor social para las reinas. Que incluso muchos lo han catalogado, sobre todo en estos tiempos, como que Donald Trump era como una venta de imagen o cosificando a la mujer, cuando de verdad que tú lo estás diciendo en este momento, la mujer comenzó a hacer labores sociales, pero la gente lo comienza a ver como que
Obviamente ella iba a estar en fiestas de celebrities, iba a estar en reuniones políticas que no hablaban de política, simplemente que eran invitadas a ese tipo de eventos y ella hacía participación en la misma, pero no que se inmiscuía en ese tipo de temas. Y la gente comenzó, y lo dicen todavía, que Donald Trump comenzó a explotar a las mujeres en ese tiempo, cosa que yo no lo vi así, lo vi más, incluso en ese tiempo eran más de obras sociales que ahorita, que supuestamente es más importante que una mujer tenga ese impacto dentro de la comunidad. Ahora, también podemos decir otra cosita que incursionó Donald Trump. Ojo que Donald Trump vino a recuperar un Miss Universo que también en su momento decayó porque ya estaba en pique. Compra Miss Universo Donald Trump y lo vuelve a levantar con nuevas ideas que le funcionaron completamente, como primero, elegir una mujer que sea inteligente pero al mismo tiempo que sea bella. Segundo, que tuviera una voz más presente dentro de las actividades que realizan. Y tercero, meter obras sociales que obviamente el país que te invite a una reina le va a encantar que la reina esté activa en todo lo que se pueda, porque lo importante es explotar lo que puede hacer dentro de un país invitado, ¿no? De hecho, si tú vas y lees la biografía de las reinas de Donald Trump, de las primeras reinas de Donald Trump, te van a salir que fueron embajadoras del UNICEF de buena voluntad, sí, embajadora de la Organización Internacional de Alimentos. Y si buscas a las reinas anteriores de él, no te va a salir que ninguna fue embajadora de buena voluntad del UNICEF o de la Organización Internacional de la Alimentación. Entonces eso es algo importante que tenemos que destacar. Y de hecho, ve y lea, yo siempre pongo el ejemplo de Rillo Mori, no sé por qué es el primero que me viene a la mente, pero tú vas y buscas, independientemente si nos gusta o no como Miss Universo, si tú vas y buscas todo lo que hizo esa mujer, te vas a encontrar labor social tras labor social. Entonces él no solamente buscaba modelos, que es lo que nosotros queremos. O sea, nosotros queremos actualmente una mujer bonita, una mujer como nos imaginamos una Miss Universo, pero que también se involucre en labores sociales, que tenga voz y que sepa pues dar buenos discursos y etcétera, 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 que era lo que buscaba él. ¿Entiendes? Que era lo que él buscaba en su época. Pues tenemos a Gabriela Isla, tenemos a Leila López, Jimena Navarrete, por poner algunos ejemplos. Entonces, yo sí creo que con él se alcanzó el pico más alto de Miss Universo. Bueno, tanto así que él cree que esto es algo un poco banal o superficial, pero quiero mencionarlo. Tanto así que él creó el logo más famoso de todos los concursos de belleza, que es la mujer con las estrellas. Tanto así que es el logo más copiado. Fíjate si es así, que actualmente su logo de Miss Universo, digo su logo porque fue diseñado durante su periodo, es el que todas las organizaciones tratan de imitar, desde Miss Grand International, desde Miss International, desde Miss Supranational y todos los concursos teen. O sea, tratan de imitar el logo de la mujer con las estrellas, que se ha vuelto, pues para mí, el emblema de todos los certámenes de belleza. Y que Miss Universo a través de los tiempos después de Donald Trump lo ha querido cambiar y no le ha funcionado. No Hay le ha cosas funcionado. Que por más que lleguen cosas nuevas, siempre van a estar presentes, como ese logo y como la corona icónica de ellos. Mira, sí, algo muy particular escribió aquí Janisa, que me gustó muchísimo, y dice, eran muchísimas las fundaciones aliadas al MU, y es aquí donde entramos a la segunda parte de esta historia, la involución. Cuando Donald Trump decide, porque Donald Trump fue el que creó, hasta donde tengo entendido, el Miss Universe Organization, fue el primero que convirtió al Miss Universo ya no como un concurso de belleza, sino como una organización legalmente constituida. ¿Para qué? Para poder lucrar, para poder sostenerse y no pues obviamente el dueño sacar de su bolsillo, sino que el Miss Universo, a través de lo que hacía, comenzaba a lucrar, ¿no? Y por eso es que en esos años se veía y se sigue diciendo cuáles eran las reinas que lucraron más e hicieron que la organización tuviera más dinero, como Jimena Navarrete, Amelia Vega, la mismísima Dayana Mendoza también es nombrada en este ranking, pero también con eso vino un poquito la involución de Miss Universo, porque se convierte en un concurso ya no de belleza, sino en la que mejor me podía dar dividendos durante su reinado. Pienso que incluso antes de que Donald Trump saliera de la presidencia, ya comenzó Miss Universo a verse como poco claro en la elección final,
y no sé qué piensas tú al respecto, pero también las fundaciones comenzaron a retirarse de Miss Universo y las marcas comenzaron también a retirarse, llegando también la época IMG. No, mira, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos el caso famoso de Chi, de los productos Chi, que en el año 2019 se retiraron de Miss Universo porque tú dices, concho, yo te estoy dando dinero para que tú patrocines, o sea, para patrocinarte, para que tú puedas hacer el evento y me seleccionas a una mujer que no me va a servir como modelo. Y ahí fue donde ocurrió la ruptura de los productos Chi, los productos para el cabello. Exacto. Sí, Pero ya ahí, eso fue en el 2019, ya fue como que el prototipo de mujer que buscaban. Esa era la marca en el 2019 cuando... Pero quiero mencionar esto porque era la marca más fuerte que tenía el Miss Universo para el 2019. Pero nos podemos regresar un poquito más a una de las marcas más fuertes todavía con Chi, que era Yamamay. Que era el traje de baño cuando Pia Alonso Wurzbach es selecta con un cuerpo que a ellos no les gustaba, te retiran, porque obviamente yo te doy plata, pero también quiero que mis trajes de baño lo use la Miss Universo, y para ellos Pia no tenía un cuerpo para utilizar sus trajes de baño y se retiran. Luego sigue Chi, que eligen una reina que no tiene el prototipo para usar las pinzas, para usar las planchas, los secadores, y ahí comienzan a salir las grandes marcas. Pero yo te digo que sí, Donald Trump hizo, a ver, lo primero que me menciona de buscar una Miss Universo que respondiera a los intereses de la organización, que es el primer tema que tocaste, eso sí es 100% real. Vuelvo a poner el ejemplo de Rio Mori, de Curara Chivana, de cómo en el año 2006, yo sé que tú hiciste un video hablando de eso y de que a ti te gustaba Zuleika Rivera, pero en el año 2006 para los historiadores no es un secreto que las favoritas de la organización, o sea, cuando te digo la favorita de la organización es la que respondía a los intereses de la organización, era la japonesa, porque detrás de la japonesa había una serie de contratos con marcas importantes como Toyota, como Honda. Pero que los traía ella. Que los traía ella, o sea, los traía la reina. ¿Entiendes? Entonces en el 2006 cuando ocurre este famoso boicot, se dice boicot, ¿cómo se pronuncia la palabra? Boicoteo estaba acordándome en español, boicoteo de el jurado. Y entonces cuando el jurado deciden votar por Zuleika Rivera, que es lo que a mí todavía me gustaba de ese Miss Universo. Sí, estaba la opinión de la organización, pero al haber una firma de abogados, y este tema del fraude es algo muy importante acá en los Estados Unidos que puede ser demandable, el jurado todavía tenía la decisión de irse en contra de la opinión el jurado, en contra de la opinión de la organización, que es lo que pasó en el 2006. O sea, cuando dicen el jurado, no, aquí no vamos a votar por las japonesas, vamos a elegir a la que nosotros querramos, y eligieron a Zuleika Rivera. Entonces en el 2007 sí le sale la jugada a Donald Trump y gana Japón, y con Rio Mori vieron todos estos contratos de todas las marcas importantes de carros de Japón, como Toyota, como Honda, y entonces ahí la organización se pudo lucrar, pero era porque la reina traía... Pero se esfumó, el año siguiente se esfuman esos contratos. Se esfumó porque eran las marcas que traía la reina, no era algo que era parte de la organización, pero era el punto que tocaste al principio de cómo Miss Universo, al volverse una organización, ya buscaba reinas que pudieran darle dinero también a la organización. O sea, vamos a decir, si en aquella época tú vienes... Pero ojo, Leobel, reinas que le pudieran dar dinero a la organización, pero que al mismo tiempo sostuvieran las marcas que siempre han estado con la organización. Por ejemplo, yo miro a Curara, creo que se llamaba la chica de Japón. Cuando yo la veía a ella, yo decía, esta niña es muy insípida. O sea, ahorita están nombrando de casualidad, Hani se está nombrando a CoverGirl, que incluso CoverGirl, la chica que ganaba, ellos le sacaban una marca especial, una línea especial de CoverGirl para la que ganara independientemente de su tono de piel. Pero nosotros sabemos, y siempre ha sido así, que las japonesas, las chinas, las taiwanesas no utilizan mucho maquillaje, no utilizan, entonces van de pronto en contra de algunas marcas que siempre han potenciado a Miss Universo, aunque ellas traigan marcas nuevas, pero que al año siguiente se iban. Y eso pasó con Rio Mori. Sí, ya en el 2008 ya vimos completamente, o sea, ninguna de las marcas que apoyaron a Rio Mori
siguieron en el año 2008, o sea, porque ganó la venezolana, ganó Dayana Mendoza, y a esas marcas no les interesaba trabajar con la organización Miss Universo. Exacto. Y ahí vemos cómo quizás por eso algunas reinas lucraron más que otras reinas, porque por ejemplo, Leila López ganó también porque los brasileños la coronaron a ella, porque no era la favorita de la organización, esa era China. Tú sabes que Donald Trump en varios años quiso meterse en el mercado chino y en el año 2011 lo quería hacer con la China. Sin embargo, Leila López tuvo un buen reinado. O sea, porque tuvo un reinado que quizás ella no venía de una organización fuerte con marcas que la apoyaban, pero sí tenía una labor social muy fuerte, y ahí vemos pues toda la cantidad de países de Asia, de África que ella visitó, países muy pobres, demasiado pobres. Entonces ahí vemos cómo hubo marcas porque Chic, CoverGirl, o sea, sí apoyaron a Leila López, o sea, porque era una reina que cumplía con los prototipos de una Miss Universo. O sea, no solo había ganado por capricho, bueno, ganó por capricho del jurado porque determinó que era la mejor en la noche, o que era la que ellos querían que ganara, pero ella también supo mantener su reinado, o sea, supo sostener su reinado. Ya para mí, cuando empieza a ocurrir esa ruptura completa de las marcas, definitivamente es en el año 2014-2015, cuando Donald Trump da un paso atrás, deja la organización Miss Universo y se la da a IMG. Que fíjate que es algo contradictorio. O sea, IMG es una de las marcas más grandes de modelos de la época. De hecho, no sé si tú conoces de Estados Unidos, no sé si tú conoces American Next Top Model. Sí. El contrato que tenía American Next Top Model era con IMG. Entonces, yo todavía actualmente me pregunto, que no sé por qué IMG quiso cambiar drásticamente el concepto de Miss Universo, si ellos llevaban años, décadas en el mundo de la industria, en el mundo de la moda, y sabían cómo funcionaba esto, ¿entiendes? Entonces decidieron... Recuerda, y disculpa que te interrumpa, Leobel, eso también eran en los años que no solamente Miss Universo comenzó a cambiar los prototipos de belleza, porque recuerda que también estaba punto en contra de ¿cómo es que se llama? Victoria's Secret, que también la gente estaba en contra de los desfiles Victoria's Secret porque cosificaban según ellos a las mujeres y muchas cosas más. Quiero que respondas esta pregunta porque es muy importante, aunque ya la dijiste, pero de todas maneras para que no quede la duda. Pero tengo una pregunta, ¿por qué si la de China era la favorita quedó tan abajo, hasta Ucrania llegó más lejos? Bueno, esa le hizo Ismidariel. A mí en lo particular yo pienso que es por el hecho que tú lo dijiste ahorita. La firma de auditores, o sea, tú no te puedes saltar la veracidad, porque en Estados Unidos eso es penado por la ley, de que quieran hacer como la tramoya, el chanchullo, y si el jurado eligió a Leila López como la mejor, tenían que coronar a la mejor, porque eso era automáticamente una demanda que Miss Universo no quería, aunque ellos prefirieran a China. Sí, exactamente, hay 3 casos famosos. O sea, de que dicho ya por entrevistas, por personas que han estado en el jurado, los 3 famosos que, o sea, votaron, o bueno, los 2, los 3 más famosos, el de Japón, el de Kurara Chibana, el de China, el del 2011 y el de Amelia Vega, que eso lo dijo esta mujer que fue jurado, María Celeste, que la favorita de la organización de Donald Trump, porque tenía un prototipo de top model europea, era Serbia y Montenegro. Y que el jurado, o sea, prácticamente el jurado eligió una de las mejores Miss Universo de todos los tiempos, que fue Amelia Vega, y una de las más lucrativas de la era de Donald Trump y de todos los tiempos. Pero ahí tenemos estos 3 casos donde la organización tuvo que respetar la decisión del jurado. Amelia Vega, Zuleika Rivera y Leila López, de estos 3 años conocidos. Ahora, ¿qué es lo que no pasa en estos años? Al cambiar Miss Universo de dueños y no ser un concurso 100% estadounidense, ahora se rige por las reglas y normas de Tailandia y de México, no por las de Estados Unidos. Espérale ahí, devuélvete, porque estamos en la parte involucionada, que para mí fue una evolución con IMG, porque verdaderamente la mujer, si hubiesen utilizado su perfil bien, si lo hubiesen posicionado de la mejor manera, yo creo que hubiese sido un bombazo para Miss Universo, pero lastimosamente no lo hicieron como debió de ser.
antes de meternos en la última era, que para mí es la decadencia total. Déjame hablarte algo de IMG para que tú veas. Por eso yo al inicio que yo te dije, para mí Miss Universo es la evolución de la mujer a través de las décadas. ¿Qué pasó? ¿Por qué IMG decidió cambiar su formato? Mencionaste lo de Victoria's Secret y mencionaste esto de codificar a la mujer. Porque recuerda que en esa época Miss Universo seguía siendo un concurso estadounidense. ¿Qué pasó en el 2015 en Estados Unidos? Surgió un movimiento. ¿Y por qué se eliminaron todos los hombres del jurado? Porque acá en Estados Unidos fue muy famoso el movimiento Me Too, que ese movimiento surgió en Hollywood y simplemente se trataba acerca de estas actrices, de estas mujeres de televisión que habían sido abusadas sexualmente, que habían tenido que hacer favores sexuales para poder tener algún papel en alguna película importante, para poder participar en un programa de televisión importante. Entonces en el 2015 hubo un auge, un explote de incentivar a las mujeres, a todas estas mujeres, a que contaran su verdad, a que denunciaran, y por eso Miss Universo se unió a ese movimiento. Miss Universo se unió al movimiento Me Too, por eso eliminaron la llamada frase jurado y la cambiaron por comité de selección. Los hombres dejaron de tener un rol importante en la elección de la Miss Universo, todo debido al movimiento Me Too. O sea, IMG se unió a este movimiento Me Too y dijeron, nosotros no vamos a codificar tampoco a la mujer, no vamos a cosificar, no vamos a buscar un cuerpo perfecto, un rostro perfecto, sino vamos a tratar de desligarnos de todo esto y tratar de tener nuestra propia esencia. Y al final no les resultó, porque al final a los estadounidenses no les importan los certámenes de belleza. El tema acá en Estados Unidos es un poco complejo y es un poco cómico, porque aquí en Estados Unidos tú le das, como decimos nosotros en Cuba, le das una patada a una piedra y salen 10.000 concursos de belleza. O sea, es una sociedad que promueve mucho los certámenes de belleza, pero a la misma vez no les interesa. O sea, como que es muy cerrado. O sea, es como que, por ejemplo, y sobre todo aquí los concursos más importantes son los concursos de niñas y adolescentes, los cuales estoy un poco en contra, pero eso es otro tema. Pero es como que ya, es ese momento nada más. Se vive ese momento de que hay mi niño, mi hija va a participar en un concurso de belleza, la voy a apoyar. El teatro se llena, porque literalmente el teatro se llena, pero ya, se acabó el concurso, ganó la corona, le dieron el premio y no se menciona, ya, se olvida. No es esto no es esta cultura de los blogueros, como le dicen, pues le dicen bloggers, ni tan siquiera ellos no conocen la palabra misólogo, ellos no conocen que existe toda una comunidad en redes sociales que habla de misses, porque no, que se me va a olvidar cuando a mí me invitaron al Miss Florida, no al Miss Florida USA, sino al Miss Florida, que es el que selecciona a la representante al Miss América. Y yo ahí hablando con la reina, ellos no sabían ni que existían los misólogos, ni los beauty bloggers, como ellos le dicen, ni que había una... O sea, es un tema un poco complejo porque promocionan mucho los concursos de belleza, pero no los siguen. Y es lo que falló IMG, o sea, trataron de seguir la tendencia esta de la sociedad estadounidense del Me Too, pero se olvidaron que habían asiáticos y latinoamericanos que son la base del Miss Universo y la base de los certámenes de belleza. O sea, nosotros somos los que mantenemos vivos el Miss Universo, los latinoamericanos y los asiáticos como comunidad. Y entonces tú también como organización, que tú debes estar de acuerdo conmigo, tú como organización, tú también de cierta forma tienes que buscar tu esencia, pero tienes que darte al público. O sea, si tu público mayoritario es latinoamericano y asiático, tú tienes que ver también las exigencias de tu público para que tú como organización no decaer. Mira, que lo que pasa es que eso también ha ido cambiando con el tiempo, porque anteriormente los latinos eran como quien dice los que comandaban la partida en lo que era ingresos, sobre todo económicos, para el Miss Universo, pero entonces llega esa barrida asiática y se convierte en la fuerte potencia
que, valga la redundancia, repotencie lo que es las ganancias para los concursos internacionales, que ya eso lo hemos visto. Filipinas se convierte en un bombazo de mujeres que no solamente que fueron a exportar belleza, sino también inteligencia. Mira, hay dos puntos claves que yo veo en todo esto, en la que te acabo de pronunciar, que es el hecho de que cambia el tipo, el continente, digámoslo así, que adopta la verdadera esencia de lucrar el concurso de belleza. Y por el otro lado, siento que yo lo veía así cuando IMG nace. Yo siento que ellos estaban buscando era la manera de que la Miss Universo no solamente hiciera labores sociales o que fuera una voz líder después de ganar, sino que desde antes ya demostraran que eran esa voz que necesitaba la actualidad, porque el mundo estaba cambiando y ellos necesitaban cambiar con el mundo. Pero ¿qué pasa? Que le dieron, siento yo, que le dieron demasiada importancia, mucha importancia a la voz, al querer imponer los prototipos diferentes y no seguir seleccionando lo que el mundo quería, que era una reina que tuviera ese perfil, que donde llegara, wow, llegó Miss Universo, y que al mismo tiempo tuviera ese poder de poder comunicar y poder meterse en cualquier lugar y hacer obras sociales. Yo pienso que les faltó como ese balanceo entre las dos cosas, el equilibrio. Que de hecho, si buscamos eso, porque ahora estoy haciendo memoria y trato... Bueno, estaba Catriona Gray, pero bueno, lamentablemente Catriona quizás una de las pocas reinas de la era IMG que logró tener ese equilibrio, y aún así no la supieron aprovechar, porque Catriona Gray fue... tú sabes que después que ella ganó, bueno, su reinado... es un poco gris, a mí no me gusta utilizar esta expresión, pero si vamos a ser sinceros, es verdad que fue así. Nosotros recordamos a Catriona Gray como una gran Miss Universo por su persona, por lo que ella hizo antes del Miss Universo y lo que hizo después del Miss Universo. Porque y lo que sigue haciendo. Y sigue haciendo, pero si la analizamos a ella, o sea, no en la noche final, porque la noche final fue de ella, pero si la analizamos a ella por lo que ella hizo en su reinado, vemos cómo se estancó, que es otra cosa que la organización Miss Universo bajo IMG no supo hacer. Tuvo en sus manos a la que pudo ser una de las mejores Miss Universo de todos los tiempos y no la supieron aprovechar. O sea, porque vamos a ser estrictos, no supieron aprovechar a Catriona Gray. Demi, bueno, Demi a mí me gusta mucho, pero tampoco encaja dentro del perfil. Chicos, que estamos hablando que no es que no supieron que la reina, que no supieron aprovecharla en el factor sociedad, en el factor porque algo que hay que tener en cuenta es que Donald Trump las supo aprovechar después del certamen, haciendo todo este ámbito social y todo eso, mientras que el IMG las aprovechó, pero el antes de y durante no supo hacer nada con las Misses, no supo mantener esa esencia que venía con el Miss Universo. Y mira que aquí dice, valga la redundancia, que dice Ismi Dariel, que en la era IMG solo ganó una latina, pero es lo mismo que yo les estaba diciendo, que para ya Latinoamérica comenzó, porque también entraron las redes sociales, el latino comenzó a tirarse pleito unos contra otros, Venezuela contra Colombia, México contra Estados Unidos y todo eso, y a ellos les servía más porque, mire, Tailandia, China, Japón, Filipinas, toditos se unían para apoyar a su reina, y si ganaba Tailandia, Filipinas se sentían contentos. Aquí no, en la América Latina no. Entonces ellos comenzaron a ver una plaza completamente diferente y que ponía a las reinas en lo más alto de Miss Universo. Exacto. Entonces eso a ellos les funcionaba. Y en África también, porque recuerden por qué Sudáfrica para mí ganó en 2 ocasiones casi que seguida el Miss Universe, porque recuerden que el Miss SA o el Miss South Africa se convirtió en una potencia de reinados de belleza en África y mandaba reinas excepcionales y que por muchos años duraron una detrás de otra metiéndose en los top, pero porque eran demasiado bien preparadas estas niñas. Sí. Bueno, también el tema... mira, otra cosa que no tocamos, pero bueno, a lo mejor eso tú lo quieres tocar para el próximo punto, que es todas las grandes, porque mencionaste el Miss Sudáfrica, y es todas las grandes marcas que dejaron de ser parte del Miss Universo, pero me imagino que lo quieras tocar para
el último punto, para el punto de la decadencia. La decadencia. que así como Donald Trump, chicos, así como Donald Trump para mí en su último año, que fue también como el ámbito de meterse en el ámbito, no, que fue como cuando comenzó a tocar el tema político, la guerra con Paulina Vega y todo eso, que no lo tocamos porque yo creo que ese es un tema bastante extenso que lo podemos hablar después. Comienza a caer de pique nuevamente en Miss Universo, y MG lo agarra, lo termina de fregar en todos los sentidos. Llega la era en que no se sabe qué va a pasar con Miss Universo, no se sabe, ya los directores, cualquiera podía ser dueño de Miss Universo, porque no podemos recordar que Anja Capón entró a ser dueña de Miss Universo por un simple capricho de no haber visto a esta niña coronándose como Miss Universo, la tailandesa Amanda Opta. Sí. Amanda Opta. Y ella comenzó con ese capricho, quiero ese concurso para poner a coronarse a la que yo quiera. Y tanto fue que hasta la misma tailandesa ella misma la destruyó el primer año para luego empoderarse ella. Pero bueno, aquí comienza lo que es la decadencia total de Miss Universo, y te doy la palabra para que tú sueltes todo lo que tengas ahí amarrado. Bueno, mira, tú sabes qué es lo que pasa, ahí es donde vemos la parte del capricho, pero también vemos cómo tú adquieres una marca, o sea, por capricho, pero sin respetar todo el legado que conlleva esta marca, porque vimos cómo a la Poppy, creo que se llama la Poppy, a la amiga de ella de Indonesia, cómo ella empezó a quitarle las franquicias a organizaciones nacionales importantes, como el Puteri Indonesia, para dárselo a su amiga, simplemente porque era la persona que le podía dar el dinero. Y aquí vemos cómo empezaron los primeros escándalos, o sea, con Anne y con su amiga, de cómo la primera edición, ¿te acuerdas del Miss Universo Indonesia? Cómo los mismos patrocinadores y las mismas personas involucradas dentro de la organización empezaron pues a acosar sexualmente a las candidatas, a decirle que se desvistieran y a tocarlas de manera inapropiada. Esto fue en el primer año de Anne. ¿La de Puteri? No, acuérdate que Anne le quitó la franquicia Puteri, se la dio a su amiga. Es que hubo varias cosas allí, que de pronto para poder llegar a ese tema, primero hay que decirle a la gente qué pasa. Anja Capón toma el poder y lo primero para ella era el money. El money, el enriquecerse. Entonces, todas esas marcas que eran fieles a Miss Universo no quisieron trabajar en primera instancia según los nuevos parámetros que tengamos en cuenta esto, que ya comienzan a aceptar a las chicas trans, que ya eso lo había hecho Donald Trump hace tiempo atrás, pero que ella es la que obviamente empodera este perfil. Las mujeres casadas, las mujeres con hijos, y que iba en contra de pronto con muchas organizaciones, por ejemplo, como nombrar a el Mexicana Universal, como nombrar al Concurso Nacional de Belleza de Colombia, que tenían unas misiones completamente diferentes y para señoritas, y no iban de acuerdo con estas, y ellos no respetaron eso, y que decidieron, el que no vaya con nosotros, pailas, lo echamos de aquí, y así hicieron, y comenzaron a darle las franquicias al mejor postor, porque no solamente pasó en Future Indonesia, pasó en todos los países. El que les pagara más, ese se queda con la franquicia, y respetando la trayectoria que traían las organizaciones nacionales con el Miss Universo, o lo que está diciendo Leobel, no respetaron el legado de Miss Universo. No, y qué es lo que pasó con Puteri, que era el caso que, bueno, fue el que más sonó, porque estaba mencionando porque, o sea, imagínate quitarle la franquicia a una organización súper importante como es el Puteri Indonesia, se la das a una persona que es la que más pagó, pero a pesar de esto era tu amiga, y a pesar de esto tenía como otras 5 franquicias más, y que en ese primer año ocurra un escándalo grande como fue el del acoso sexual a las candidatas. Sí. Entonces por ahí ella empieza a perder credibilidad, o sea, Anne y la organización empiezan a perder credibilidad, y tú dices, concho, le has quitado la franquicia a todas estas organizaciones importantes con más de 20 años de trayectoria sin ningún escándalo, y entonces ocurre esto. Entonces no estás tomando con seriedad la marca de Miss Universo, que es lo que pasa con estas organizaciones también, Mexicana Universal, Puteri Indonesia, entre otras, como Miss Universe Diva también, o Miss Diva India, que al tener varios concursos tenían sus parámetros ajustados a todos estos concursos. Entonces el Miss Universo, desligarse demasiado de todos estos parámetros, entonces el Puteri Indonesia tampoco le servía,
seguir los parámetros del Miss Universo, porque entonces no iban a poder cumplir los parámetros del Miss Supranational, del Miss International y de otras grandes franquicias que tenía. Está el caso, por ejemplo, de Venezuela, que no han perdido la franquicia, porque en Venezuela el Miss Universo sí es muy importante, y en Venezuela yo estoy seguro que Venevisión siempre va a dar más y más dinero para poder... Eso te iba a decir. En Venezuela Cisneros ha mantenido la franquicia porque él, si le aumentan, él los paga. Porque sabe que el dividendo que tienen con el Miss Universe va a ser absoluto y no ha habido una organización que pague lo que paga Venevisión con Cisneros. Por eso se han mantenido ellos. Pero no es que, mira que todavía ellos no se ajustan al perfil de Miss Universo. Se medio ajustaron hace como 2 años, pero solamente con las mamás. Con las mamás. Y mira, ahora que hablamos del tema del dinero, quiero tocar algo porque para mí esto es parte de la decadencia del Miss Universo, y no solo del Miss Universo, sino de los certámenes de belleza en general, y lo quiero tocar antes de que se me olvide, porque tocamos el tema dinero. Actualmente la gran mayoría de las reinas, para decirte el 90%, el 85%, para mí esto es una falta de respeto, pagan sus franquicias. Y esto para mí es parte de la decadencia, porque tú como organización, tú tienes que utilizar, o sea, vamos a utilizar la palabra utilizar. Tú tienes que aprovechar a tus reinas para ganar patrocinadores, para poder, o sea, los patrocinadores son los que nos dan el dinero. Tú tienes que poner a trabajar a tus reinas de manera limpia, no de manera sucia, poner a trabajar a tus reinas con marcas importantes para generar dinero de manera legal para tú poder pagar la franquicia del Miss Universo a la misma vez que tú tienes un dinero como premio para tu reina, ¿entiendes? No de que tu reina, de que tu ganadora te ayude a pagar la franquicia de su bolsillo, un 50% o a veces en su totalidad. Y esto nos habla de la decadencia del Miss Universo como marca y de los certámenes de belleza, de cómo simplemente la que tiene dinero es la que puede ganar, porque es la que puede pagar la franquicia. Entonces, ¿dónde queda? Y no pasa en todos los lados, por ejemplo, no pasa en Filipinas, no pasa en Venezuela, pero sí pasa en la mayoría de países de América Latina, sí pasa en otros territorios donde los concursos de belleza, donde la marca Miss Universo quizás no es tan fuerte, y entonces las organizaciones nacionales tienen que recurrir a esto, ¿entiendes? Y a veces es algo que no se dice, es algo que no se comenta, pero a la misma vez es algo muy triste. Sí, que el presupuesto es importante, que la reina necesita tener dinero, porque mientras más presupuesto tú tienes, mientras más dinero tiene una organización, más preparada puede ir la reina. No siempre es así, pero son cosas que vienen de la mano, porque vamos a decir, si tú no tienes $10,000 para pagar un diseñador que te haga un vestido espectacular y lo que tienes es $2,000, con ese vestido de $2,000 puedes ganar, pero vas a tener que trabajar más fuerte que la que tiene el vestido de 10,000. Eso es una realidad, eso es así. Y a ver, y te digo una cosa, es una decadencia porque creo que se está viendo de una manera muy descarada, pero con este tema de las clases sociales ha habido sus altibajos. Los concursos de belleza empezaron para mujeres de clase media alta. Eso es una verdad, lo puedes buscar. Las ganadoras de Miss Universo de los años 50, 60, ninguna es pobre, ninguna es hija de una persona que ganaba un salario mínimo. No, tú vas a buscar que todas son de familias acomodadas, de familias de clase media, porque los concursos de belleza eran para las personas de la clase media para arriba, eran las que se los podían costear. Ya después vemos cómo en los años 80, 90 empieza a cambiar, empieza a evolucionar a mujeres de todas las clases, a mujeres ya se empieza a ver como un trampolín para que cualquier mujer pueda utilizar esta plataforma y pueda realzarse, pueda cumplir sus sueños, etcétera, etcétera. Lara Dutta no era cualquiera. Lara Dutta, una de las mejores Miss Universos, era hija de pilotos en India, de la Fuerza Armada. O sea, una mujer bien posicionada. No era una mujer que fue al Miss Universo
sin cero presupuesto, aparte que venía de Miss Femina India, una de las organizaciones más importantes en toda la India, si no la más importante, mejor dicho. Y así vemos un patrón que años anteriores se venía repitiendo. Pero eso es un día cuando yo dije en un Instagram Live o en unos estados que el presupuesto era importante, las personas pues me atacaron. Y bueno, yo expliqué toda esta historia del Miss Universo, pero ya actualmente sí lo estamos viendo. Estamos viendo cómo si tú no me pagas, si tú no tienes el dinero, tú no puedes ir al Miss Universo, no puedes ir a determinado certamen de belleza. De hecho, yo te lo digo, yo he estado en castings, acá en Estados Unidos te digo que hay millones de castings, obviamente no voy a mencionar las organizaciones, donde eso es una pregunta primordial para la reina. O sea, ¿cómo tú te vas a costear tu año? Lo ponen como tu año como reina. ¿Cómo tú te vas a costear los viajes? Si tú ganas, ¿cómo tú puedes costearte tu preparación para el certamen internacional? ¿Entiendes? Y es algo muy duro porque yo digo, ¿cuál es el premio? ¿Dónde está el premio? De hecho, yo me reuní con una reina de un país de Centroamérica, no voy a mencionar qué país es porque la organización me sigue y no me quiero buscar controversias. Y ella literalmente, cuando yo la tuve a ella delante de mí, detrás de cámara, porque fue para una entrevista con un ex compañero mío, cuando yo la tuve ahí que se apagaron las cámaras, ella me dijo, yo tuve que pagar $50,000 para la franquicia. Y ese dinero yo lo pude reunir gracias a los viajes que yo estoy haciendo acá a los Estados Unidos y a que mi comunidad acá en los Estados Unidos me ha donado gran parte del dinero. ¿Entiendes? Y ahí es cuando yo me quedé y yo dije, los certámenes de belleza no son lo que nosotros pensamos, no es lo que se vende en las redes sociales, no es este cuento de fantasía donde una niña pobre se está convirtiendo en una niña rica. Al contrario, muchas organizaciones a esas niñas que tienen poco dinero le están sacando el poco dinero que tienen. A las que tienen mucho dinero, pues le están sacando mucho dinero, la verdad que sí. Y a eso voy también, Leosbel, que no solamente hace parte de la decadencia, que obviamente, pero también en la involución, es el hecho de que las franquicias, según el país, te ponen el precio de lo que va a valer tu participación. Y obviamente que la gente dice, comenzó lo de la banda, ¿cómo es que se llama, hombre? Se me olvidó el término que siempre utilizan, que es el peso de banda. El peso de banda. Pero ¿por qué inicia el peso de banda, señores? Por el simple hecho de que si Leosbel tiene la franquicia de los Estados Unidos, yo tengo la franquicia de Colombia, y a mí me están Leosbel paga $20,000 por la franquicia y yo le pago $100,000 a Miss Universo por la franquicia, ¿a quién le van a dar importancia? Obviamente que a mi persona, porque soy el que más dividendos les da. Allí es donde comienzan a verse esas reinas con países que uno dice, ¿y esto de a dónde acá? Pero porque tienen el sustento, como dice Leosbel, para un año a través de estas niñas que tienen potencia monetaria a raíz de su familia para poder mantenerse por un año. Hemos visto muchos casos de niñas que ahorita ganan la corona y dicen que la organización no me está dando nada, todo me lo estoy costeando yo, y costean, por ejemplo, en el caso ahorita de Miss World International, que todo el mundo dice que la Tiglao, ella se está pagando todo su reinado, y que no está viajando. ¿Por qué? Porque Miss World International no les está dando para poder sustentar sus viajes, ¿no? Y que por eso no he viajado. Entonces, así también me lo dijeron a mí, metiéndonos... Déjame terminar este último pedacito. Metiéndonos con Miss Universe, con Fátima Bosch, a mí me dijeron, mira, Fátima Bosch se está manteniendo en su reinado porque ella, más las organizaciones, les están dando todo, porque la organización de Miss Universe no le da un quinto, Raúl Rocha no le da un quinto, porque las cuentas de ellos están congeladas. Entonces, todo se lo está costeando ella para tener un buen reinado. No, mira, y bueno, te hice así porque mencionaste un nombre. ¿Cuál era la reina que habías dicho que se estaba costeando todo? La Tiglao, la actual Miss Grand International. ¿O la Filipina? Las Filipinas. La Filipina. Bueno, te iba a comentar algo de que, bueno, tocaste el tema de Fátima, pero te quería comentar algo que lo dijo el dueño del Miss Francia, que estaba pensando dejar Miss Universo, y mencionó el tema de Tailandia. Él dijo, bueno, si Tailandia está pagando $5 millones por cada año y nosotros le estamos pagando menos dinero, entonces
entonces va a haber más posibilidades de que Tailandia llegue más lejos, incluso que gane la corona. Y tanto es así de que, o sea, 2023, 2024, 2025, 3 años consecutivos Tailandia quedando en el top 5 cuando era un país que escasamente figuraba, o sea, solamente lo había hecho en el año 65, en el año 88, en el año 66 y no había llegado más al cuadro de honor, o sea, al cuadro de honor a la etapa final. No había llegado, entonces vemos 5-3 final. Y entonces vemos 3 años consecutivos cómo estuvieron ahí, primera finalista, tercera finalista y otra vez primera finalista. ¿Por qué? Porque le están dando valor al dinero que está poniendo la organización. Y eso no se ve bien, porque entonces los países pequeños no van a tener nunca posibilidades de ganar el Miss Universo. Entiendo el Miss Francia, una organización más antigua que el Miss Universo, ¿por qué se quiere ir? ¿Por qué quiere dejar ya esta franquicia? Ahora, lo del tema de Fátima, yo estoy un poco, lo de los viajes, estoy un poco sí y no. O sea, no sé si tuviste la publicación que yo subí de primera mano. Yo cuando subo este tipo de cosas es porque me llega de primera mano de personas que trabajan en organizaciones y me dan el visto bueno y me dicen, lo puedes publicar. Tú no sabes, todas las semanas los cuentos que me echan a mí no los puedo hacer aquí porque me dicen, esto no lo puedes decir, por favor no lo digas. Y es así. O sea, y pasa y sucede. Me acuerdo el año pasado en el 2024 cuando me dijeron, mete a Macao en tu top. Y yo diciendo, Macao, que yo voy a poner a Macao en mi top. Y me dieron las razones de por qué Macao entró al top, que no las puedo decir. ¿Quién entró al top? Macao. Leopold puso a Macao en el top, no la puse. Y así actualmente me llega información de cosas que van a pasar, incluso de cuál es el próximo viaje de Fátima, cosas que no puedo decir. Pero yo hice una publicación donde yo hablé de las exigencias que Miss Universo le había puesto a los directores, que era, te aumentaban la franquicia, tenías que pagar los gastos de la Miss Universo, etcétera, etcétera, ¿ves? O incluso para los países que tienen colonia, porque el Miss Universe Guadalupe es de la organización Miss Francia. No es una organización aparte. De hecho, Miss Guadalupe, la que envía al Miss Francia, es quienes son los dueños del Miss Universo Guadalupe, porque así lo exigió Miss Universo. Todo esto de Hong Kong, de Macao, etcétera, 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 todo eso está bajo una sola organización porque así lo exigen. O sea, que si tu país tiene colonias, tiene territorios de ultramar, pues entonces tú te tienes que hacer cargo de ellos. Si no te haces cargo de ellos, pues entonces te aumentamos la franquicia, tienes que invitar a la Miss Universo, ¿entiendes? Que en parte yo no lo veo mal porque ya yo sabía que desde Chinese Palacio, porque así también es como lucra la Miss Universo. O sea, mientras más países tú vas, más dinero yo voy a hacer porque el país me tiene que dar dinero. O sea, y en Chinese Palacio esta información sí me llegó de primera mano, que los viajes de Chinese Palacio costaban $10,000. $7,000 iba para la organización y $3,000 iban para Chinese Palacios. Era así como se manejaban. O sea, estos $10,000 más todo lo demás que tú tenías que pagar, que era boleto, etcétera, etcétera, etcétera. $3,000 para Chinese y 7,000 para la organización. Así era como se manejaba. Ahora aumentaron el presupuesto a unos $20,000 por los viajes de Fátima. Que no veo mal, o sea, no veo mal que las organizaciones nacionales tengan que pagarle a la Miss Universo, porque de cierta forma es un privilegio que tú tengas a la Miss Universo en tu país. Ahora, ¿dónde está la decadencia o la involución en que ya la Miss Universo no está siendo invitada a los países por organizaciones importantes o no está siendo invitada a los países por personalidades importantes? O sea, ¿por qué va la Miss Universo a Tailandia? Porque la misma Anne la está invitando a Tailandia o las invitaba a Tailandia, o el Miss Universo Thailand te invitaba a Tailandia. No es lo mismo que el Miss Universo Tailandia, que el Miss Universo Marte, que el Miss Universo Júpiter te invita al país, que te inviten los reyes del país, como sucedía en los años anteriores cuando las reinas viajaban a Tailandia, porque la reina de Tailandia te invitaba, la reina de Tailandia, que en paz descanse, te invitaba a Tailandia. Entonces vemos una diferencia. ¿Por qué tú estás visitando Tailandia? Porque un director nacional te está invitando, que no le quita un mérito, o porque una personalidad importante del país lo está haciendo, ¿entiendes? Tú estás yendo a estos países
porque te invitó una organización nacional, que no le quito mérito, o porque te invitó el presidente del país, como ocurría en los años 50, 60, 70, que eran invitadas directamente por gobiernos. Tú estás yendo a tu país a hacer algo importante, como la Miss Universo 1952, la primera, que fue imagen de los Juegos Olímpicos del año 1952, o tú simplemente estás recibiendo un homecoming, o el recibimiento en tu país simplemente es algo que no es noticia nacional, o es algo, o no está siendo cubierto por una gran organización, ¿entiendes? O la Miss Universo 1988, cuando fue imagen de los Juegos Olímpicos de Seúl, ¿entiendes? Entonces, sí vemos que ha perdido relevancia, o el 2010 como Jimena Navarrete, que fue de los Panamericanos. Entonces, sí vemos cómo la marca está perdiendo relevancia, porque las reinas están visitando países y ocasionalmente se están reuniendo con primeros ministros, etcétera, etcétera, pero no estamos viendo un recibimiento de gobierno como era en los años anteriores, con un recibimiento de gobierno que se bajaban del avión con una alfombra roja y con militares al costado, ¿entiendes? Entonces ya eso se ha perdido, pero no tanto tiene que ver no es tanto culpa de Miss Universo, sino es ya en general la decadencia de los certámenes de belleza, ¿entiendes? No tiene que ver tanto de la marca, sino tanto de la importancia que ha perdido. Dime. Yo ahí sí voy a diferir un poquito contigo, no del todo, porque tienes toda la razón, pero eso, de Miss Universo te voy a decir, la mayor decadencia para mí ni siquiera es el concurso como tal. La mayor decadencia es que no ha llegado en realidad una persona que sepa qué es el Miss Universo, para qué es el Miss Universo y que ame la marca de Miss Universo, a menos que no sea por dinero. No ha llegado. Ahí ha llegado todo el mundo a lucrar, a ser importante, a protagonizar incluso más que la reina. Y por el otro lado, mira que Miss Mundo todavía es recibido con las grandes glorias, pero precisamente por eso, porque la Julia Morley se ha mantenido como esa mujer de alta, esa mujer de clase, y así ha mantenido su concurso y a sus ganadoras, mientras que los otros concursos las han convertido más prácticamente en unas influencers locochonas que hagan locuras e inventen y hagan escándalos, que a las organizaciones internacionales de respeto no les interesa tener esa comunicación con ellos, y mucho menos a los gobiernos, que sea lo que sea, el gobierno siempre se tiene que mantener puesto en su sitio, y estas organizaciones como Miss Universo, que son completamente escandalosas y que ahora viven de eso, a ellos no les conviene como imagen. No, ahí sí te doy la razón. Mira, en el caso del Miss Mundo sí te doy la razón, porque vemos a la última Miss Mundo de India y a la última Miss Universo de India, y los recibimientos fueron totalmente diferentes. O sea, la del 2017, yo soy malo para los nombres, siempre he sido. La del 2017 fue recibida con altos honores, con militares, y simplemente la del 2021 fue recibida con mucha más discreción y solamente a un nivel de organización nacional. En eso ahí sí tienes la razón. Sí tienes la razón. Exacto, completamente. Ahora, último punto, y es el que bueno, ya lo toqué, pero no sé si tienes algo que ampliarle más. La decadencia más grande, Miss Universo, sus directores. Ahorita Raúl Rocha desaparecido, Anja Capón también, buscándolos por la ley. No se sabe qué va a pasar con ellos, no se sabe qué va a pasar por Miss Universo. No sé si Liobel tiene alguna información por ahí extraordinaria que no conocemos nosotros. Hay nuevo dueño, sí se puede pensar que sí hay nuevo dueño, pero no sé cuándo va a explotar esta bomba, porque todavía hay muchas cosas que no tienen que ver de venta y organización, sino cuestiones legales, que eso tienen que llevar un proceso minucioso para poder, pues obviamente, quien tenga la franquicia, si es que la tiene, poder decir somos los nuevos dueños. Hay una bomba que creo que sí la puedo dejar caer, porque ni de chispa ustedes se van a imaginar qué país es, pero la organización Miss Universo ahora está sobreviviendo. Voy a utilizar una mala palabra. Iba a utilizar una palabra fuerte. La organización Miss Universo está bebiendo gracias al dinero de una organización nacional. Lo voy a dejar ahí, no puedo decir más nada. ¿Pero nacional mexicana? No puedo decir más nada. Una organización que es la que le está inyectando préstamos a Miss Universo. O sea, no puedo decir qué organización es, porque ahí sí me matan y me bloquean de todas partes. ¿Qué es lo que estábamos hablando de sus dueños? Porque las cuentas están congeladas. O sea, de dónde Raúl Rocha y de dónde Anne
están manteniendo con vida el Miss Universo si no pueden utilizar ni Raúl ni Ann, ninguno de los dos, ¿entiendes? Entonces le están pidiendo favores a esta organización nacional, es que me da risa, le están pidiendo favores a esta organización nacional y gracias a esos favores es que la Miss Universo se está costeando algunas cosas, aparte de, bueno, el dinero privado, porque tú sabes que el papá del actual Miss Universo, cual nombre no voy a decir, él ha estafado muchísimo en México, eso es de conocimiento público, no soy misógino. Dijiste estafa, ya di el nombre, ya que... No soy misógino ni nada, no soy misógino ni nada, eso es registro público de que ese hombre le sacó mucho dinero. Eso no estoy diciendo misógino ni nada, eso es registro público. Entonces, y eso lo han dicho hasta en el propio México, a Voz Populi, hasta en las noticias. Mira, una pregunta muy importante. Y sí te digo algo de que tú lo habías tocado anteriormente, que tú dijiste que el mayor problema de Miss Universo es que, vamos a ser sinceros, mira, Donald Trump compró el Miss Universo por capricho de su esposa, pero fue un hombre inteligente, que vio en la mujer una oportunidad de vamos a hacer dinero, de sacar dinero, porque él lo ha dicho públicamente, pero lo hizo de una manera decente. Y ojo, que en aquella época Donald Trump estaba metido en escándalos importantes, como el caso Epstein y otras cosas más, que eso es otro tema para otro videito aparte. Pero bueno, porque tampoco todo es color de rosas, que incluso candidatas de Miss Universo de Alemania que estuvieron, o sea, muchas reinas de Alemania que participaron en Miss Universo están en la lista famosa de la lista Epstein, pero no vamos a tocar ese tema porque ese es otro punto. Vamos a concentrarnos en la parte de negocio, o sea, supo realzar la marca, o sea, quiso la marca Miss Universo para hacer dinero, pero lo supo hacer de una manera positiva, sin manchar la imagen de Miss Universo. Tal vez la época lo ayudó porque no estaba en las redes sociales, no estaba la internet. También vivió de algunos escándalos, porque tú hiciste un video de eso, no puedes tener tanta mala memoria de los escándalos que Donald Trump utilizó para poder mantener la marca vigente y en el público, pero eran escándalos menores, que sí, malas conductas de las ganadoras de Miss USA, de que si la encontraron borracha, de que se imaginó, ¿entiendes? Pero como tal ahora no ha habido un dueño que de verdad ame y quiera el Miss Universo. Yo siempre digo, si yo me gano la lotería, yo lo primero que voy a hacer es 50 millones de dólares y voy a comprar el Miss Universo. Pero realmente no ha aparecido ese empresario que realmente se desviva por la marca Miss Universo, se desviva por los certámenes de belleza. Y es que ya está visto, porque el mismo Donald Trump lo dijo y la misma IMG, los dueños lo dijeron, que el Miss Universo no genera tanto dinero como ellos pensaban hacer. Ya Donald Trump se mantuvo durante todos estos años con Miss Universo porque él lo veía como una de sus posesiones más preciadas. Él siempre lo decía. Él le tenía mucho respeto al Miss Universo, no lo tenía tanto por el dinero, sino por otras cosas. Pero bueno, sí, yo espero que en un futuro... otra cosa que sí lo puedo decir, porque yo había sacado una publicación que decía que Miss Universo, que iba a tener nuevos dueños, que dentro de poco, que por eso la página la habían bloqueado, y bueno, y después Miss Universo dijo, hello, seguimos aquí como siempre, no nos vamos. Y es que Ann sí quiere vender su parte, no puede porque tienen sus cuentas congeladas, pero ella sí está interesada. Raúl Rocha es el que no quiere. Él no quiere vender su parte de Miss Universo y ese es el conflicto interno que hay también. Que Ann se quiere desligar del Miss Universo, pero Raúl Rocha no lo va a soltar. O sea, no lo va a soltar, no lo puede soltar porque sus cuentas están congeladas. Pero a Raúl Rocha se la va a quitar la ley. Si pasa como aquí en Colombia, que cuando agarran a una persona peligrosa, una persona que está siendo buscada por la ley, que ya le demuestran todo lo que ha hecho y todo demás, el Estado se queda con todas sus propiedades y una de esas propiedades va a ser Miss Universe y el Estado lo va a vender para adelante, porque el Estado, ¿qué va a hacer con un concurso de belleza? Ellos van a vender y van a tener todo su derecho de vender si le quitan como propiedad a Raúl Rocha, todo eso, demostrándole, ojo,
primero tienen que hacerle su juicio, demostrarle todo y que el Estado pues tome la determinación. Hay que quitarle todas sus pertenencias y ahí sí ellos se posicionan de eso. Quiero hablar que, no sé si esto va a sonar un poco controversial, pero creo que entra dentro de la decadencia, porque, o sea, vimos IMG, pero después de IMG fue involución y después vino decadencia. Yo creo que el mayor error del Miss Universo fue venderlo a personas no estadounidenses. Yo sí lo sigo manteniendo de cierta forma, porque yo creo que el sentido de las leyes y el respeto que tiene este país, yo te estoy diciendo que aquí literalmente, aquí tienen miedo. Yo, o sea, yo como trabajador de la salud, yo no le puedo dar ni un caramelo a un paciente. O sea, aquí en este país hay tanto respeto por las leyes cuando tú eres empresario. O sea, cuando tú ves que por la más mínima cosa tú puedes ir preso. O sea, tú ahí sigues la ley al pie de la letra. Tú sigues la ley ahí al pie de la letra, al pie de la letra. Y creo que ese miedo tal vez a fallar la ley, a que te multaran con multas millonarias o incluso a ir preso, hizo que Miss Universo de cierta forma funcionara o que por lo menos no tuviera el descontrol o todos estos escándalos que tiene ahora, o quizás de que porque cuando tuviste a un dueño, al verdadero dueño de Miss Universo, dar la cara, dime, ¿cuándo tú lo viste? Porque Paula Sugar no era la dueña, era la presidenta. O sea, nosotros nunca le vimos la cara al verdadero dueño de IMG porque no tenía esta necesidad de figurar, porque no tenía esta necesidad de volverse una figura pública, porque no le interesaba estar dentro de la controversia para no buscarse ningún tipo de problemas, ¿entiendes? Y entonces ya al Miss Universo desligarse de los dueños estadounidenses, se desligó de las leyes estadounidenses. Y entonces cuando vimos todo este despelote que empezó a ocurrir, ¿entiendes? Yo te voy a decir algo con lo que dijiste. No es tanto que se le haya vendido a una persona fuera de los Estados Unidos, porque cualquiera puede tomarlo siempre y cuando quiera la marca y desee que la marca prevalezca de la mejor manera. Yo lo que siento que el error más grande fue vendérselo a personas showcera, dolida, ambiciosa y con sed de protagonismo, porque incluso... ¿Por qué te digo sed de protagonismo? Por allá van, comenzando por ella. Y segundo, Raúl Rocha quería hacerse lo más visible, empoderado con el Miss Universe, y lo que se buscó fue un pleito legal. Porque si él se hubiese quedado quieto, ahorita estuviera con su finanza, con su empresa, con su cosa, paseando por arriba y por abajo y no estuviera escondiéndose de la ley. Porque el Miss Universo fue el que lo sacó a flote a él con todas las preocupaciones legales que tenía por detrás. No, el Miss Universo, la actual Miss Universo fue la que lo sacó, porque acuérdate que antes de este 2025 no nos vayas a meter en problemas. Todo el mundo estaba contento con él y nadie hablaba mal de él hasta que, bueno, ocurrió lo Exacto. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, no me quiero ir sin contestar esta pregunta, porque ya se nos había acabado el tiempo hace ratico, pero como nosotros nos pegamos, esta pregunta la mandó Dariel muchísimas veces y no me quiero ir con ella. Dice, tengo una pregunta. Entonces, Miss USA se encarga de Miss Universe Puerto Rico y Miss Universe US Virgin Islands. Bueno, en lo que yo pienso es, siempre han sido completamente independientes. Recuerden que ambos pertenecen a los Estados Unidos, pero tienen eso de la política que manejan internamente entre ellos es algo distinto. Incluso ninguno de los dos países tiene representación en Miss USA. O sea, ni Puerto Rico participa en el nacional, ni US Virgin Islands participa en el nacional. Jamás han participado. Incluso ambos han sido siempre directamente participativos, pero con Miss Universo, no con Miss USA. Entonces, eso también tiene algo que ver en todo eso. Y el resto lo sabrás tú que vives allá. Sí, porque acuérdate que Miss USA hasta hace 2 años atrás pertenecía. Acuérdate que ellos se separaron. Sí, de Miss Universe. Siguen siendo, Anne y Raúl siguen siendo dueños de Miss USA, Miss USA y de Miss Universe. Ellos simplemente como que le alquilaron la franquicia a Tom, creo que es como que se llama él. Pero sí, Juan también, como Juan participaba. El problema es que el caso de Estados Unidos es totalmente diferente a cómo funciona. Y esto de las colonias se empezó a implementar este año. Se empezó a exigir, y no obligatoriamente. O sea, tú tenías que firmar uno de los 3 acuerdos. Invitabas a la Miss Universo, comprabas productos de Miss Universo, que era el cuarto, eran 4. Te aumentaban la franquicia a más de $100,000. Invitabas a la Miss Universo,
comprabas productos valorados en $100,000. Imagínate que tú vas a hacer con $100,000 de cremas en tu casa. Imagínate. O el otro era que si tú tenías territorios de ultramar, entonces te tenías que hacer cargo de estos territorios de ultramar. Acuérdense que el caso de Estados Unidos funciona aparte, porque Raúl Rocha y Ann, ellos son dueños también del Miss USA y del Miss Teen USA. Ellos simplemente se lo alquilaron por utilizar una palabra a Tom. ¿Cómo decir que yo sea el dueño de esta organización, pero se la dé a cargo a esta persona a cambio de dinero? Pero, o sea, Tom no es el dueño del Miss USA. Él funciona como un franquiciante, por decirlo así. Pero como marca, el Miss USA y el Miss Teen USA no le pertenece a Tom, le pertenece a Raúl y le pertenece a Ann. Y en el caso que te estaba diciendo, por ejemplo, Guadalupe, que es una isla, obviamente ellos participan, incluso ustedes van a buscar el Miss France y la candidata que representa a Guadalupe en el Miss France es la misma que va a Miss Universo, pues su defecto ya ha participado con esa banda en el Miss France, por eso ellos también se encargan de esa franquicia. Y algo que dijo Ivo por ahí, que son ridículo que todos la culpa se la echen a Trump. Nosotros no le estamos echando la culpa a Trump, creo que hemos sido completamente abiertos en todo y a cada quien se le echó su culpita. Es verdad. Pero sí, ese tema... Ajá, dime. No, dime lo que vas a decir para poder despedir, porque yo tenía reunión hace media hora y estaba aquí pegado y tú también tenías ocupaciones. Yo tenía que hacer tarea, yo te dijimos 1 hora y nos vamos a extender 1 hora y media. Pero bueno, yo sabía. Pero bueno, es así. Simplemente vamos a esperar que este año 2026, vamos a ver qué sucede en Puerto Rico, porque sabemos que Puerto Rico pidió 100% transparencia. Vamos a ver si la marca de Miss Universo se vuelve a elevar. Vamos a ver si los dueños siguen teniendo un perfil bajo. No, eso es imposible de ojalá que porque Puerto Rico lo pida, porque algo que estamos claros es Miss Universo hizo lo que hizo, se fue a El Salvador. El Salvador fue un bombazo, un gran espectáculo, porque lo tomó el país, pero el año siguiente salió de El Salvador, volvió a hacer el ñeque y ahora Puerto Rico solamente lo va a hacer por 1 año y va a ser el bombazo por 1 año, porque todo lo que están pidiendo obviamente se va a hacer, pero eso no nos dice a nosotros que el año entrante no va a volver a hacer la decadencia otra vez. Tú sabes qué es lo que yo sí pido, pero yo sé que el Miss Universo no se va a atrever a eso por el tema de que ellos manejan un poco. Pero no sé si tú has visto el Miss France, como el Miss France todos los años sacan los resultados y muestran la transparencia, porque a ellos no les importa quién gane, ellos simplemente la que ganó y ya. O sea, no... Entonces eso sería muy bonito poder verlo alguna vez en un Miss Universo. Eso sí. Ojalá regresen las puntuaciones en vivo, por lo menos aunque sean mentiras. Las puntuaciones, como pasó en el 2011, que mucha gente incluso se engañaba porque es que las puntuaciones que daba el público, todo el mundo pensaba que era que se estaban sumando, que se deberían de sumar al jurado calificador, pero no se sumaban, porque incluso muchas de las que quedaron fuera del top 10, creo que era el top 10, el público las tenía como 1, 2, 3 y no quedaron en el top final. Entonces, ojalá que en algún momento se le cumpla el deseo a Leobel, pero por cuestiones monetarias eso nunca va a volver a pasar, la legalidad. No, mira, yo otro deseo que a mí me gustaría que se me cumpliera es que el jurado de Miss Universo sean de verdad, bueno, yo creo que esto es algo que siempre hemos pedido, que sean personas que de verdad sepan de la materia, porque literalmente una influencer cubana que yo le tengo mucho respeto, pero Camila Guiribité, ella fue jurado en el año 2024 y ella ella lo dijo, ella dijo, es la primera impresión. Ella dijo, ella es cubana, pero su favorita era Perú, y era simplemente porque en la entrevista privada, en la primera entrevista, en la entrevista privada, o sea, puerta cerrada, fue la que mayor admiración le causó, y ya ella dijo, ya no importaba lo que ella hiciera en la preliminar o en la noche final, ella era mi ganadora, ¿entiendes? Y yo le voy a decir algo con lo que dice Leobel ahorita, y tiene mucha razón. Yo en el año 24 que fui a México, yo me quedé sorprendido cuando vi de jurado calificador a una reggaetonera colombiana, y eso que es colombiana, que ustedes escuchan sus letras, sus canciones, y eso es horroroso.
y es famosa y ahorita cantó con Thalía, hizo con Karol G y todo eso, pero las letras de ella no empoderan a la mujer, al contrario, hablan horrible sobre la mujer, que es lo que busca, y yo la vi como jurado y yo decía, mira, esta mujer que hace acá, pero bueno, es lo que dice Leosbel también. Jurados que verdaderamente sepan de la materia y que tengan el respeto por la marca y que sean respetados a nivel internacional, que su nombre no sea un juego dentro de todo esto. Bueno, mi gente linda, mi gente bella, mi gente preciosa, muchísimas gracias. Se nos fue este live un poco más extenso, pero la idea era llevarles a ustedes este tema que yo creo que a muchos les gustó y que es importante porque muchos lo han dicho dentro del chat. Y que obviamente teníamos que sacarlo a flote con uno de los máximos, Leosbel Valdés, que estuvo aquí con nosotros, que fue muy interesante todas las aportaciones que nos dio. Así es que el que no sabía un poquito de historia, yo creo que ya se la lleva bajo los ojos y criterio de nosotros dos, sus servidores. Leosbel, ¿puedes dar tu último punto de vista? Que ya me estás alzando la manito. No, y que también la despida de la gente. No, ya para la despedida te tengo una propuesta. Vamos a hacer un live porque yo estoy haciendo esta sección en Instagram que se llama La Primera En, que es donde yo hago publicaciones de la primera Miss Universo en hacer tal cosa, en honor a nuestra actual Miss Universo, que dice que es la primera en todo. Y entonces vamos a hacer un live un poquito fuerte, pero tenemos que ahí poner un poquito de controversia acerca del reinado y de todas las veces que la actual Miss Universo se ha equivocado, que ella ha dicho que es la primera en algo, y bueno, y nosotros traer evidencia, porque no voy a decir quién fue, ella ni tan siquiera es la primera Miss Universo en alzar la voz, y tampoco es la primera Miss Universo en ponerse en contra de un alto directivo, que no fue Paulina Vega, ni fue tampoco Alicia Machado, fue otra. Entonces, te lo dejo de tarea, te quedaste con la curiosidad. No, porque precisamente yo estaba hablando con John Alice de ese tema y él me estaba diciendo, no, es que la primera fue Alicia Machado, y yo le dije, es que son puntos diferentes, porque Alicia Machado levantó la voz, pero no en contra del directivo por ¿cómo te diría? Por una problemática global. Ella lo hizo por algo más personal y lo hizo por de pronto un tema que puede aquejar a la juventud, porque era que le estaba atacando a ella. Pero Paulina fue una defensa global hacia el problema que hubo con los latinos, sobre todo los mexicanos, y yo pienso que fue de mayor peso para mí, porque ella se plantó. Y la otra que tú dices también pasó lo mismo, siento que no fue tan globalizado como el de Paulina, ¿no? Y no tuvo tanta trascendencia como el de Paulina, porque el de Paulina todo el mundo comenzó a amar a Paulina por eso, porque ninguno la quería. Sí, pero mira, lo que pasa, porque la primera que fue Amparo Muñoz, lo que pasa con Amparo Muñoz es la época. Imagínate, no es lo mismo el 2014, que las redes sociales, que obviamente va a llegar a más personas, que un año 1974, donde era más fácil que todo se quedara interno. Pero porque yo digo que ella fue la primera, porque ¿cuál era el tema de Amparo Muñoz? El tema de Amparo Muñoz era la forma en que se veía a la mujer, la forma en que la organización actual, porque no todas las organizaciones han sido perfectas, querían venderla a ella ante la sociedad. Y literalmente era de que lo vivió Amparo Muñoz, y hay un documental acerca de eso. Llega a este lugar y tienes que hablar con esta persona para que esa persona pueda ser patrocinador de la marca, y tienes que hacer lo que esa persona te pida. Ya tú sabes. ¿Viste que son puntos diferentes? Son primeras en puntos diferentes, aunque vayan muy ligados. Y ahí fue donde Amparo dijo, no, yo no represento esto, yo no soy este tipo de mujer. Y Amparo Muñoz hizo un escándalo, ella se hizo un escándalo grande, lo que la organización lo mantuvo cerrado, o sea, lo mantuvo bastante privado, y que por eso es que la gente dice, ay no, Amparo Muñoz no la destituyeron, porque la organización no quería dar el porqué, y no quería que Amparo Muñoz siguiera hablando y siguiera dando entrevistas de por qué ella había renunciado al título y a la corona. Por eso te digo que fue más fácil controlarlo. Imagínate si le dan la corona, bueno, a la primera finalista no se la podían dar porque también estaba casada, pero si se la dan a la segunda finalista, que era de Finlandia y que era una de las grandes favoritas, una gran actriz de Finlandia, Johanna, que se convirtió ella. Entonces el escándalo se iba a hacer global. Entonces, ¿qué hizo Miss Universo? No, vamos a dejarle el título a Amparo Muñoz,
y que nadie sepa, ¿entiendes? Si no se habla de la Miss Universo porque ella renunció, entonces el tema se va a disipar. Pero lo que tú dices, fueron puntos diferentes. Una lo hizo en defensa de la mujer, otro lo hizo en defensa tal vez de la juventud, del body shame, etcétera, etcétera. Y la otra lo hizo, bueno, un tema más político, más global, más que general para todos nosotros. Pero bueno, ya sí, nos vamos a despedir, vamos a traer esto que sea más picante, que sea más controversial, que a la gente le gusta mucho la controversia, a ver si nos hacemos virales, que nos hace falta, como dice la Miss Universo actual, que ya nos queremos hacer virales. Entonces, sí, vamos a hablar de esto actual que está sucediendo en el Miss Universo, tal vez me gustaría tocar el tema de que porque tú estés en contra de una mujer, eso no te convierte en misógino. Que ese es el otro mensaje de ella. Si tú estás a ver, hay cosas y cosas, porque está el creador de contenido de los tatuajes, para no mencionar el nombre, que yo sí creo que se pasa con sus críticas y sus comentarios, pero hay otras personas como tú y como yo que hablamos desde el respeto y con base, que simplemente por pensar diferente a ella, eso no nos convierte en misógino. Creo que tal vez las palabras y la forma de expresarnos es lo que también nos acerca a ese punto. Entonces que me gustaría hablar de todos esos temas contigo que yo sé que a la gente les gusta. Y bueno, ahora sí me despido, gracias por la invitación. Vamos a estar ahí pendientes hablando y poniéndonos al tanto de lo último y de lo más importante en los certámenes de belleza. Yo veo tus videos. Así es, un fuerte abrazo para todos, mi gente. Gracias, Leobel. Ya nos queda ese tema picante para la próxima. Las que alzaron la voz por primera vez en temas muy polémicos para la organización Miss Universo, unos que se quedaron bien encriptados y otras que, obviamente con la actualidad, decidieron alzar la voz y salir a la luz. Pero eso es otro tema más adelante que tenemos para desmenuzar. Fuerte abrazo para todos, mis reyes. Los quiero, los adoro. Gracias y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Concursos y buenos y